Cada día estamos generando una cantidad ingente de información que estamos aprendiendo a cómo manejar y cómo aprender de ella. Los datos se están convirtiendo en la base del conocimiento y de la toma de decisiones. En este vídeo vamos a tratar de entender cómo son estos datos y cómo extraemos la información que contienen. Hasta nuestro siglo, los datos eran mediciones de una variable, un conjunto de números, por ejemplo, la rentabilidad de un activo. Si teníamos varias variables, estos se estructuraban en tablas o en matrices. La información se obtenía habitualmente de forma manual y, por lo tanto, con un coste apreciable, mediante la observación de un experimento o mediante una encuesta. Los datos tenían siempre un objetivo preciso y estaban disponibles únicamente para las personas que los habían encargado. Hoy consideramos datos no solo estas mediciones numéricas, sino cualquier elemento que contiene información respecto a un fenómeno que nos interesa. Por ejemplo, un texto, los clics en una página web, una imagen o un vídeo o la grabación de una conversación. Cualquier elemento que proporcione información sobre una realidad es para nosotros un dato. Estos datos no están estructurados, se recogen habitualmente de forma automática y muchas veces se recogen sin un fin específico, sino pueden ser empleados para muchos objetivos diferentes. Por lo tanto, el primer paso es transformarlos en datos digitales que puedan ser operados por un ordenador. Estructurar la información es, por tanto, resumirla en un conjunto de variables numéricas. Esto lo llamamos extracción de características. Imaginemos los correos electrónicos que intercambia una entidad financiera con sus clientes. Puede extraerse la información seleccionando unas palabras clave que definen su contenido y haciendo una tabla de frecuencias de aparición de esas palabras clave. Los audios generados en las conversaciones pueden tratarse de una manera similar. Además, cuando tengamos muchas variables, es conveniente condensar su información haciendo una suma ponderada de sus valores, donde la ponderación de cada variable depende de su importancia. Un indicador se puede construir de tres formas distintas dependiendo de conocer o no la importancia de las variables. Si todas las variables tienen la misma importancia, les damos el mismo peso y simplemente hacemos la media aritmética de ese conjunto de datos. Si las variables tienen distinta importancia, como ocurre por ejemplo en los productos de la cesta de la compra, entonces les damos un peso que depende de su importancia relativa. En el tercer caso, desconocemos la importancia de cada una de las variables y entonces la determinamos empíricamente dando unos pesos tales que nos permitan predecir con el mínimo error posible, conocido el indicador, las variables originales. Entonces, a este tipo de indicadores los llamamos componentes principales. Los tres objetivos del análisis son, en primer lugar, predicción. Queremos prever el valor de una variable, por ejemplo, los ingresos futuros que va a proporcionar un cliente a un banco, en función de un conjunto de variables explicativas, unas conocidas por el banco y otras que quizá también necesitan ser previstas. En segundo lugar, la clasificación supervisada o discriminación, donde tratamos de clasificar elementos en unas clases previamente bien definidas. Por ejemplo, clasificar palabras o clasificar imágenes dentro de un conjunto de elementos previamente definidos. También lo es asignar una solicitud de crédito como que va a tener éxito o va a tener problemas. Finalmente, la clasificación no supervisada o agrupación en clúster corresponde a la situación donde los grupos no están previamente definidos, sino que se determinan a partir de los datos. Por ejemplo, tenemos un conjunto de activos y queremos clasificarlos en grupos, en un número de grupos no definido, de acuerdo con la evolución de sus rendimientos. La ciencia de datos, basada principalmente en la estadística, proporciona herramientas para llevar a cabo estos tres objetivos. La predicción, la clasificación supervisada y la no supervisada serán objeto de análisis en los siguientes vídeos.